Una vez que hemos visto en otro vídeo de forma básica y simple el funcionamiento del DIAC y del TRIAC, vamos a ver ahora un circuito en el que vamos a regular la potencia que le llega a una carga, en este caso una lámpara incandescente de tipo resistivo, aprovechando precisamente las características de conducción bidireccional que tiene el TRIAC y la posibilidad de aplicarle el impulso de disparo en el gatillo a través de un DIAC. El circuito es muy simple, el funcionamiento también es muy fácil. Lo que vamos a hacer es, a través de fundamentalmente del potenciómetro de 470K, puesto que esta resistencia tiene un valor muy pequeñito de 1K, pero a partir de este potenciómetro, de esta resistencia variable, lo que vamos a conseguir es que este condensador tarde más o menos en cargarse. Si conseguimos que el condensador se cargue en muy poco tiempo, y estaríamos hablando de menos, estaríamos hablando de milisegundos, vamos a recordar que la tensión de la red alterna son 50 Hz, por lo tanto un ciclo completo serían 20 milisegundos, lo vamos a ver ahora en las señales, pero lo que está claro es que si conseguimos que este condensador se cargue de una forma muy rápida, conseguiremos que el DIAC aplique un impulso de disparo al TRIAC y este va a conducir. De manera que su equivalente sería un interruptor cerrado y entonces toda la tensión de red a través de este punto y a través del propio TRIAC le va a llegar a la lámpara y la lámpara se encendería plenamente. Conforme este valor de resistencia vaya siendo más grande, haremos que el tiempo de carga de este condensador también sea más grande, con lo cual tardaremos más en provocar que el DIAC alcance los 30 y tantos voltios que necesita para empezar a conducir. Esto lo podemos ver quizás mejor en la gráfica. Mirad, aquí por ejemplo tendríamos la lámpara a máxima potencia. Si le damos hacia atrás, realmente los 230 voltios se van a repartir entre este punto y este, es decir, entre los terminales A2 y A1 o T2 y T1, lo mismo da del TRIAC y la lámpara. Si sumamos esta tensión, la tensión de este componente, con la tensión de la lámpara, nos tiene que dar los 230 voltios de la tensión de red. Es decir, si esta es la tensión de red, estamos hablando de una señal que tiene 50 Hz de frecuencia. 50 Hz de frecuencia sabemos que se corresponde con un periodo de aquí a aquí de 20 milisegundos. Es decir, un semiciclo tiene 10 milisegundos de duración. Pues bien, si nosotros provocamos impulsos de disparo prácticamente nada más empezar el semiciclo positivo, vamos a conseguir que el TRIAC esté en estado de bloqueo un tiempo muy pequeño, de manera que sería este pico que aparece aquí. En el momento en que el TRIAC se dispara, toda la señal de la red va a pasar a la lámpara, menos, lógicamente, esta pequeña zona de aquí que se corresponde con este pequeño pico positivo que tenemos aquí. Una vez que se ha disparado, pues el TRIAC permanece conduciendo. Cuando la tensión de red pasa por cero, en este instante, aquí, en este punto, la intensidad se hace cero, por lo tanto se hace menor que la de mantenimiento y en consecuencia se bloquea. Y empieza su periodo de bloqueo y aquí aparece una pequeña tensión negativa, pero automáticamente y de forma inmediata aplicamos un pulso lo suficientemente rápido como para que el TRIAC vuelva a entrar en conducción y lógicamente toda esta parte de la señal que no está en el TRIAC aparece en la carga. Y ahora se va, pues digamos, repitiendo el proceso. Con lo cual, prácticamente la señal de red le está llegando íntegramente a la lámpara, con lo cual la lámpara está funcionando a máxima potencia. Solo habrá unos pequeños picos, en este caso alternando entre valor positivo y valor negativo, que será el tiempo o la tensión realmente que necesita el TRIAC para, una vez que nosotros aplicamos el impulso de disparo, pues entrar en estado de conducción. Si
Actuando sobre el potenciómetro, aumentamos el valor del potenciómetro y hacemos que los impulsos de disparo se apliquen aproximadamente a la mitad de cada semiciclo. Lo que conseguimos es que el TRIAC esté bloqueado durante, en este caso serían 5 milisegundos aproximadamente, puesto que recordamos que este intervalo es de 10 milisegundos, pues si durante 5 milisegundos el TRIAC está bloqueado y a los 5 milisegundos aplicamos un impulso de disparo, el TRIAC se ceba, entra en conducción y la mitad de señal que falta aquí aparece directamente en la lámpara. Igualmente en el semiciclo negativo igual, lógicamente al pasar la tensión de red por este punto cero, la intensidad se hace cero y lógicamente aquí el TRIAC se bloquea. Se bloquea y es necesario que aparezca un nuevo impulso de disparo que haga que está bloqueado desde aquí hasta aquí, aparece el impulso de disparo y aquí se dispara, pasa a ser un interruptor cerrado y su tensión prácticamente casi es cero. ¿Dónde está el semiciclo, la parte de semiciclo negativo que falta aquí? Que ya no está en el TRIAC. Lógicamente estará en la lámpara. Y así ya se va repitiendo cada ciclo completo de la señal de red. Lógicamente aquí la tensión se nos está repartiendo y va a aparecer la mitad se la va a quedar el TRIAC y la mitad se la va a quedar la lámpara, con lo cual la lámpara estaría regulando, o sea, luciendo, mejor dicho, a mitad de potencia. Y por último, si no aplicamos impulso de disparo, pues lógicamente el TRIAC va a estar siempre bloqueado, se va a quedar siempre con la tensión de red y lógicamente en la lámpara pues no habrá tensión. ¿Esto cómo se hace? Aumentando mucho más el valor de la resistencia. Si volvemos al circuito, esto lo controlamos aquí. Si este potenciómetro hacemos que su valor sea muy bajo o casi cero, pues prácticamente el condensador se va a cargar de forma instantánea en cada semiciclo y va a disparar el DIAC y en consecuencia el TRIAC de forma muy rápida, prácticamente de forma inmediata. Con lo cual, cuando el potenciómetro valga cero, pues prácticamente toda la tensión de red va a estar en la lámpara, puesto que el TRIAC va a estar siempre conduciendo. Si vamos aumentando el valor de la resistencia, lo que haremos es que el pulso se va a ir retrasando en el tiempo y lógicamente aquí, por ejemplo, aquí ya lo hemos retrasado, el pulso lo hemos retrasado y en consecuencia estamos haciendo que el TRIAC pues conduzca más tarde en cada semiciclo y por eso la señal que aparece en la lámpara es en este caso menor. Lógicamente aquí hemos puesto un ejemplo a los 5 milisegundos, podía ser a los 2, a los 3, a los 7, a los 8. Lógicamente mientras más tarde se provoque el impulso, pues menos luz habrá en la lámpara y más señal se nos quedará en el TRIAC durante el tiempo de bloqueo. Si hacemos tan grande el valor del potenciómetro que nunca somos capaces de aplicar un pulso, pues tenemos esto aquí en esta parte, ¿vale? En este circuito, en esta simulación, vamos a intentar ver cómo funcionaría el circuito. Si le damos a la simulación, vemos que el potenciómetro está al 100% de su valor, tiene un valor elevado, 120 kiloohmios en este caso, y casi los 50 voltios de la tensión de la fuente están en los extremos del TRIAC. Y a través de la lámpara circulan poco más de 0,3 miliamperios, 384 microamperios, y la tensión en los extremos de la lámpara es de poco más de 0,3 voltios, con lo cual la lámpara prácticamente estaría apagada. ¿Qué ocurre si empezamos a disminuir el valor de la resistencia? Pues vamos a observar el valor del voltímetro y si os dais cuenta, conforme vamos disminuyendo aquí el valor ahora estamos al 85% del valor, vamos a seguir disminuyendo y aquí la tensión, ahora mismo, por ejemplo aquí, fijaros, estamos al 79% y ya aparece una tensión en la red. Claro, yo voy haciendo saltos de forma escalonada, con lo cual no puedo hacer una regulación muy lineal, pero aquí vemos como efectivamente la tensión en la lámpara va aumentando conforme va disminuyendo el valor de la resistencia y este condensador tarda menos tiempo en cargarse. Aquí ya vemos como la tensión en el TRIAC está empezando a disminuir.
De tal manera que si yo sigo disminuyendo aquí el valor de la resistencia, aquí sigue aumentando el valor de la tensión y aquí sigue disminuyendo el valor de la tensión hasta que llegamos a un punto en el que si yo hago que la resistencia del potenciómetro esté en cero, pues prácticamente ahora toda la tensión está en los extremos de la lámpara, 49,92 voltios de los 50 voltios, y esto en el triac pues hay poco más de 0,08 voltios, una tensión muy pequeña. De la misma forma, si en este caso lo que hacemos ahora es aumentar progresivamente el valor de la resistencia, aquí estaría en el 3%, aquí estaría en el 6%, conforme vamos aumentando, fijaros que ya sí que aparece tensión y aquí va disminuyendo. Esta tensión y esta tensión no se pueden sumar de forma directa para que me dé los 50, puesto que se trata de tensiones en corriente alterna, se trata de vectores y la suma no va a ser exactamente la misma. Si yo sigo aumentando, observar cómo aquí la tensión cada vez es más pequeña, hasta que llegamos a un punto en el que, de nuevo, aquí la lámpara pues está prácticamente apagada y aquí van a aparecer, si le damos al total, pues casi los 50 voltios de nuevo están en el triac y en la lámpara pues tenemos una tensión muy pequeña. Repito, aquí no podemos hablar de sumar esta tensión y esta para que nos dé los 50 porque aquí hay un condensador, esto tiene aquí una cierta reactancia capacitiva, se trataría de vectores y en consecuencia no podemos sumar escalarmente, sino que habría que sumar vectorialmente. Esperemos que con esta explicación quede claro el funcionamiento del circuito regulador de potencia.